Ah, estas deben ser Mises o algo porque llevan corona, mira las señas. Yo pensaba que esto ya no existía, lo de Miss, pero sí, sí que existe, ahí están. Bienvenidos a Venecia, la ciudad de los canales. No, pero estos no, los de agua. Venecia es una ciudad para pasear, perderse entre sus calles y disfrutar de todos los rincones que nos ofrece. Por supuesto tienen monumentos y palacios a los que poder acceder, pero el principal atractivo de esta ciudad, para mí, son sus calles. Vamos a pasear y ir descubriendo los rincones que se esconden detrás de cada esquina. El Palacio Ducal. Y estos andamios que veis aquí, eso es para cuando sube la marea, pues ponerlo a modo de pasarela para la gente. Es lo que hay. Y hay una fila kilométrica para subir arriba del campanil. No podéis ni imaginaros el gusto que da pasear por aquí, por esta plaza, escuchando de fondo las orquestas que hay en los bares. El horario para subir al campanile es de 8 de la mañana a 9 menos cuarto de la noche. El precio son 8 euros por adulto y 4 euros la entrada reducida. La entrada a la Catedral de San Marcos es gratuita. Y esta chica está lleno de paparazzis. Ah, estas deben ser Mises o algo porque llevan corona, mira las señas. Están todas así. Hola, aloha, aloredera. Hala, que se va, mismo mogollón se va. Pues es una sesión de fotos para Miss Italia. Yo pensaba que esto ya no existía, lo de Miss, pero sí, sí que existe, ahí están, haciéndose fotografías. Miss Italia. Y tú dirás, ¿tus Italia? Digo, Miss Italia. Y al lado del Palacio Ducal tenemos el Puente de los Suspiros. Se llama el Puente de los Suspiros porque por él pasaban los presos. Al asomarse por la ventanita suspiraban porque sabían que era la última imagen de Venecia que se iban a llevar. Ahí tenéis, por esas ventanitas se asomaban los presos y suspiraban al ver Venecia. Ya podéis pasar, que ya los he parado. Pasear por aquí, por estas calles, es el encanto de Venecia. Aquí, después de almorzar, ya no ganas.
en Venecia para poder sacar agua dulce de su interior. Y otro de los souvenirs típicos de aquí de Venecia es las figuritas de cristal de Murano. Y como en todos los sitios hay un montón de servicios de restaurantes y pizzerías. Dar una vueltecita y mirar a ver los precios, porque hay de todo, desde 13 euros hasta 29, pues vosotros mismos. Yo os aconsejo que si estáis paseando, pues más o menos ir ya mirando previamente precios de menús, cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hoy me imagino y que todos los días hay overbooking de góndolas. Una al lado de la otra. Y ahora sí, ahora es el momento de comerme un helado, un gelato italiano aquí en Venecia. Y he buscado por aquí una heladería y he encontrado una que se llama Juga Gilufa. Juga Gilufa. En la calle Juga Gilufa. Total, que está muy recomendada tanto en TripAdvisor como en Le Route, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los helados más típicos aquí en Italia es el helado de Stracciatella. Me contaron una vez que nació porque un aprendiz de heladero no mezcló bien los ingredientes y entonces el chocolate se endureció antes de mezclarse con la nata y se quedaron a trocitos. Su jefe le fue a echar la bronca, como es natural, porque había estropeado no sé cuántos kilos de helados, pero al probarlo dijo, ¡guau! Esto está bueno, y entonces lo comercializó. No sé hasta qué punto esta historia será cierta o no será cierta. Al menos es graciosa y la cuento tal cual me lo dijeron. Si es verdad o no, no lo sé. Gelato italiano. Esto es un lujazo. Pasear por calles, que casi no hay turismo, callejones escondidos por Venecia, con un pedazo de helado espectacular. Qué buen que está esto. Mira que hacen concitos. Tiene su puentecito para acceder. Puente particular. Y aquí otro de los pozos que utilizaban para extraer el agua dulce. Vaya, que casi me pega el niño con la pelotita. Y ahora que está empezando a anochecer y se están encendiendo todas las luces, es un espectáculo. Cambia por completo la imagen de Venecia. Si tenéis tiempo, esperaros a que se haga de noche aquí, paseando por la ciudad. Es otra historia. Y llegando ya al puente de Rialto, el puente más famoso de Venecia. Es una gran galería comercial, hay de todo. Y esta plaza tiene una iglesia con una curiosidad, tiene un reloj de 24 horas. Fuentecita, como siempre. Nocturna, pero fuentecita. Se estima que más de 20 millones de turistas visitan cada año Venecia. Así que es una ciudad que nunca vas a encontrar sola. Pero yo, en mi paseo, he podido perderme por calles lejos de las aglomeraciones y así he disfrutado un poquito más de la ciudad de los canales. Bueno, pues nada, cruzando el puente de Rialto ya me dirijo hacia la estación, que allí está el aparcamiento donde he dejado el coche. Como siempre, si os ha gustado le dais al me gusta, podéis comentar aquí abajo
todo lo que queráis. Y ya, si al terminar el vídeo os suscribís al canal, pues bueno, más feliz que un gondolero cantando ópera. ¡Oh, sole mío! Venga, chao, nos vemos. Don't